Hola, nosotros somos Peto. Bienvenido a la teoría de Steven Universe. Probablemente ya hayas pensado o escuchado que los inyectores de Steven Universe se parecen a un tipo de virus llamado bacteriófagos. Sí, los que salen en Jimmy Neutron. Aunque eso es inexacto porque Carl era humano, entonces no tiene La teoría. Sí, perdón. El bacteriófago se compone de una cápside o cabeza, donde guarda su información genética. Esta pasará por un cuello y una cola. De igual manera también tienen una plaquita de donde salen unas estructuras que le ayudarán a adherirse e infectar a la bacteria. En el caso del inyector, también tiene una cabeza que es hueca y tiene una sustancia que llamamos fundamental, común en todas las gemas y que funciona como un molde. Creemos que esta cabeza puede reponerse cuando se acabe la sustancia que tiene dentro. Después tenemos una pequeña porción que es el cuello. Y enseguida tenemos un cilindro que también es hueco y tiene en su interior esta especie como de mangueras que se acumulan en el centro formando una especie de bomba y van a terminar en lo que es la parte más baja del cilindro. Esto se va a continuar con una placa de la que salen estructuras en forma de patas que le van a ayudar al inyector a sostenerse de las paredes. Y además tiene taladros en la base para taladrar la tierra e inyectar la sustancia fundamental. Otro factor importante es que existen dos tipos de células, las permisivas y las no permisivas. Las permisivas tienen las características necesarias para que el virus se multiplique, mientras que las no permisivas no. En el caso de Steven Universe, creemos que no todos los planetas son viables para la producción de gemas. Los bacteriófagos se reproducen por dos formas, pero la que nos interesa para esta teoría es el ciclo lítico. Está compuesto por distintos pasos, y el primero es que el bacteriófago tiene que llegar a la célula permisiva y pegarse a ella. Enseguida penetra para inyectar su material genético y después van a empezar a producirse partes del virus, que van a armarse para formar nuevos bacteriófagos. Cuando se forman muchos, la célula explota y los bacteriófagos se van a infectar a otras células. En cuanto a la producción de gemas, sabemos que los inyectores adhieren a la tierra, taladran el suelo hasta llegar al manto, donde inyectarán la sustancia molde, que según los materiales alrededor, el espacio que tengan y el tiempo de incubación, dependerá el tipo y la calidad de la gema. Por ejemplo, si se absorbe coridón, saldrán rubíes y zafiros, mientras que si hay silicio, una de las sustancias más abundantes de la Tierra, saldrán cuarzos. Aquí es donde creemos que interfieren las lapislázuli, porque quizás recuerdes... Terraformar, por definición, es un proceso donde se altera la atmósfera, la temperatura y otros factores para hacer habitable un planeta. En Steven Universe, nosotros lo interpretamos como hacer apto al planeta Tierra para la producción de gemas. Por ejemplo, existen tres tipos de rocas donde se recolectan los cristales: ígneas, sedimentarias y metamórficas. En el caso de las ígneas, se necesita enfriamiento por agua para la formación de cristales. En el caso de las sedimentarias, se necesita el agua para la erosión y la precipitación de los cristales. De estos tipos de roca salen varios tipos de gemas, incluyendo los cuarzos rosas, los jasper, las amatistas, etc. De igual manera, no creemos que todas las gemas se crean así. Por ejemplo, las periods, las perlas y los diamantes. Queremos saludar a Ruth Morales por haber comentado nuestro video pasado. Y agradecerle a Grace Toons por habernos dado tips para nuestro canal. Gracias. Hasta la próxima.